Buenos días, buenas tardes para algunos lugares. Les saluda el hermano Rigo en una nueva lectura. Continuamos la lectura de la palabra de Dios. Hoy en Éxodo 29, Éxodo capítulo 29. Padre Santo, gracias por tenernos un día más, Señor, en su santa palabra, en la lectura de su santa palabra. Padre Santo, le pedimos, Señor, que nos dé conocimiento a través de ella, revelación, para no ser ignorantes, Señor, de lo que usted quiere hablar a su pueblo, a nosotros, su pueblo, Padre Santo. Que nos guíe su Santo Espíritu en esta lectura, Señor, Señor, a cada paso, y que nos detenga, Señor, donde quiere que meditemos y analicemos un poco más a fondo su palabra. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a seguir alternando entre la Biblia Reina Valera de estudio Plenitud, revisión 1960, y la Nueva Traducción Viviente, por aquello de la conversión de codos a litros, las medidas, los pesos, para que sea más entendible. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Consagración de Aarón y sus hijos, o sea, la consagración de los sacerdotes. Capítulo 29. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Si se fijan, una de las cosas que hizo es ungirlos con aceite. Hoy en día el aceite representa el Espíritu Santo. Por eso la importancia de ungir y poner aceite en la cabeza del que se está ungiendo. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Si se fijan, los sacerdotes pusieron la cabeza sobre la cabeza, pusieron las manos sobre la cabeza
del becerro. Eso es como decir, morirás por mis pecados. Todos pusieron la mano sobre la cabeza del becerro y de esa manera el animal murió simbólicamente por los pecados de estos sacerdotes. Como por ejemplo en nosotros, en nuestro Señor Jesucristo, murió por nuestros pecados. Fue algo que no podemos decir que simbolizaba, porque realmente, a pesar de que parece simbólico porque pasó hace miles de años, cuando nosotros todavía no nacíamos, fue literal, murió por nuestros pecados. Y también este becerro de esa manera murió por los pecados de estos sacerdotes, quienes iban después a hacer los sacrificios por los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el que va a ser siervo de Dios, antes de ministrar, tiene que pedir perdón a Dios por sus pecados hoy en día, para fin de poder santificarse a sí mismo y poder ayudar a otros a santificarse. Antes era un ritual, ahora solamente es pedir perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a nuestro Padre Celestial. Es mucho más sencillo que la ley. La ley fue establecida como para que nosotros pudiéramos materializar físicamente lo difícil que sería estar santos y puros ante Dios. Y por nuestra humanidad no lo logramos. Así es que estaba condenado a fracasar desde un inicio todo este tipo de rituales. Pero era la preparación para que viniera nuestro Señor Jesucristo y triunfara en la cruz. Seguimos adelante. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás el carnero, la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado y los dos riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite, y una hojaldre del canastillo de los panes de levadura, presentado a Jehová. A ver, le repito aquí poquito. Versículo 23. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite, y una hojaldre
del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción suya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel. De sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él. O sea, la vestidura de Aarón era diferente a la de los demás sacerdotes. Pectoral y todo lo que era, llevaba esa diferencia entre un sacerdote normal y el sumo sacerdote. Dice, y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos, mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá, porque es cosa santa. Así pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando haga expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocar el altar será santificada. Oiga nomás. Cualquiera cosa que tocar el altar será santificada. El poder de Dios. Ya ve como la mujer que tenía flujo de sangre por 18 años tocó solamente el borde de las vestiduras de nuestro Señor Jesucristo y fue sanada. El poder de Dios, santo, poderoso. Ofrendas diarias. Versículo 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de la flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Versículo 43.
Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová, su Dios. Igual que nos sacó a nosotros del pecado y habita en medio de nosotros, o sea, dentro de nosotros hoy en día, porque según la palabra de Dios, nosotros hoy en día somos el templo y morada del Espíritu Santo. Seguimos. Terminamos con el 29, seguimos con Éxodo capítulo 30, el altar del incienso. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo. Permítanme aquí, vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente, para que ya viene transportadas medidas y litros. Dice: después construye otro altar con madera de acacia para quemar incienso. Hazlo cuadrado, de 46 centímetros de largo y de ancho, 92 centímetros de alto, con cuernos tallados en las esquinas de la misma pieza de madera del altar. Recubre de oro puro la parte superior, los lados y los cuernos del altar, y ponle una moldura de oro alrededor de todo el altar. Haz 2 anillos de oro y sujétalos en 2 lados opuestos del altar, por debajo de la moldura de oro, para que sostengan las varas que sirven para transportarlo. Haz las varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Coloca el altar del incienso justo afuera de la cortina interior que protege el arca del pacto, frente a la tapa del arca, el lugar de la expiación que cubre las tablas grabadas con las condiciones del pacto, donde me encontraré contigo. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar. Y cada tarde, cuando encienda las lámparas, también quemará incienso en presencia del Señor. Este acto deberá realizarse de generación en generación. No ofrecerás sobre ese altar incienso no sagrado, ni ninguna ofrenda quemada, ni ofrendas de granos, ni ofrendas líquidas. Una vez al año, Aarón deberá purificar el altar untando los cuernos con sangre de la ofrenda que se hace para purificar al pueblo de su pecado. Esta ceremonia se llevará a cabo todos los años, de generación en generación, porque ese altar es el más santo del Señor. Dinero para el tabernáculo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: cada vez que hagas un censo del pueblo de Israel, cada hombre contado tendrá que pagar al Señor un rescate por sí mismo. Así ninguna plaga herirá a los israelitas cuando los cuentes. Cada persona contada tendrá que dar una pequeña pieza de plata como ofrenda sagrada al Señor. Este pago es de medio ciclo, según el ciclo del santuario, que equivale a 20 jeras. Todos los que hayan cumplido 20 años deben dar esa ofrenda sagrada al Señor. Cuando presenten esta ofrenda al Señor para purificar sus vidas y hacerse justos ante Él, el rico no dará más del monto establecido y el pobre no dará menos. Aquí es parejito, pobres y ricos. Recibe el dinero del rescate de los israelitas y úsalo para cuidar el tabernáculo. Esto hará que el Señor se acuerde de los israelitas y servirá para purificarles su vida. Si se fija, aquí está mencionando nuestro Padre Celestial en su palabra la palabra dinero. Hay personas que piensan que en aquel tiempo se instituyó el diezmo con grano y con comida, o sea, en especie, pero que no se daba dinero hoy en día, que porque no había dinero. Y aquí este libro aparte nos da datos históricos de que sí había dinero en aquellos tiempos. Entonces dice: recibe el dinero. En el versículo 30, versículo 16, vamos a ver cómo lo dice la Biblia Reina Varela.
Dice en el 16: y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Se fija, Reina Valera también menciona dinero, porque luego dicen, bueno, es que es Nueva Traducción Viviente y le puso una palabra nueva al cambiar la traducción, o al actualizar, también cambió pesos, litros y la palabra dinero. Y vemos que no, en la Biblia que usted lea va a decir en este versículo dinero. Seguimos adelante. Instrucciones para el lavamanos. Luego el Señor le dijo a Moisés: haz un lavamanos de bronce con una base también de bronce. Ubícalo entre el tabernáculo y el altar y llénalo de agua. Allí Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies. Tendrán que lavarse con agua cada vez que entren al tabernáculo para prepararse, para presentarse delante del Señor, y también cuando se acerquen al altar para quemar sus ofrendas especiales para el Señor. De lo contrario, morirán. Y esta palabra morirán lo tiene en signos de exclamación al principio y al final, como si fuera un grito: morirán. Tendrán que lavarse las manos y los pies siempre, o morirán. Esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes. Tendrán que obedecerla de generación en generación. Dice, tendrán que obedecerla, o sea, es una medida coercitiva. El aceite de la unción. Luego el Señor le dijo a Moisés: recoge especias selectas, 5.7 kilos de mirra pura, 2.9 kilos de canela aromática, 5.7 kilos de cálamo aromático y 5.7 kilos de casia, calculado según el peso del ciclo del santuario. Consigue también 3.8 litros de aceite de oliva, con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso. Combina estos ingredientes para elaborar el aceite sagrado de la unción. Utiliza este aceite sagrado para ungir el tabernáculo, el arca del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas y todos sus utensilios, y el lavamanos con su base. Conságralos para que sean completamente santos. Después, todo lo que tenga contacto con estos objetos se volverá santo. Unge a Aarón y a sus hijos a fin de consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes. Y dile al pueblo de Israel: este aceite santo de la unción está reservado para mí de generación en generación. Ojo aquí. En el versículo 32 del capítulo 30 dice: nunca será usado para ungir a ninguna otra persona, ni deberán preparar una mezcla igual para ustedes. Es aceite consagrado y tienen que tratarlo como tal. O sea, nadie podía hacer una réplica con esos ingredientes para su uso personal o para cualquier otra cosa. Solamente esta preparación era para el servicio de nuestro Padre Celestial. Hoy en día se podría decir que nosotros somos esa fórmula y que somos para Dios y no podemos ser usados para otra cosa. No podemos ser usados para el pecado, no podemos ser usados por Satanás. Somos de uso exclusivo de nuestro Padre Celestial, y cuidar nosotros mismos que así sea. Gloria a Dios. El incienso. Entonces el Señor le dijo a Moisés: junta especias aromáticas, gotas de resina, caparazón de moluscos y gálbano, y mezcla estas especias aromáticas con incienso puro, todo en cantidades iguales. Con la misma técnica que emplea el fabricante de incienso,
Combina todas las especias y rocíalas con sal para producir un incienso puro y santo. Muele una parte de la mezcla hasta convertirla en un polvo fino y colócalo frente al arca del pacto, donde me encontraré contigo en el tabernáculo. Todos deben tratar este incienso como algo sumamente santo. Nunca usen la fórmula para elaborar incienso para ustedes. Está reservada para el Señor y deben tratarlo como algo santo. Cualquiera que prepare incienso igual a este para uso propio será excluido de la comunidad. Si se fijan, la misma recomendación: el aceite de la unción y el incienso para Jehová. En uno había amenaza de muerte, en la otra era advertencia de excluidos de la comunidad. Los sacaban dentro del territorio del pueblo de Dios y de la presencia de Dios, que pues prácticamente uno se moría físicamente y el otro moría espiritualmente. Seguimos adelante en el capítulo 31. Artesanos para construir el tabernáculo. Ok, dice: los artesanos Bezaleel y Aholiab. Dice: luego el Señor le dijo a Moisés: mira, he escogido específicamente a Bezaleel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Ur, nuevamente se menciona Ur. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría. A ver, en el versículo 3, que dice acá: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y en la Nueva Traducción Viviente: lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Una vez más les digo, cuando Dios quiere que usted haga algo, lo prepara. Él le da sabiduría y el conocimiento para poder realizar la tarea que Él le va a encomendar. Entonces quiere decir que aunque estaban en Egipto, el Señor ya estaba preparando a la gente para lo que había de hacer, como en este caso a los hijos de Ur. Seguimos. Versículo 4. Es un maestro artesano experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Y con signos de exclamación, como si gritara, dice: es un maestro en todo trabajo artístico. También he designado personalmente a Aholiab. Personalmente, dice el Señor, designa a sus siervos. He designado personalmente a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Uno era de la tribu de Judá, otro de la tribu de Dan, para hacer todo lo del tabernáculo. Ok. Para que sea su ayudante. Además, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado construir. O sea, le preparó dos líderes, un líder y un ayudante, y bastante gente que van a colaborar con la construcción de todo lo que se requiera o fabricación. Ok. Versículo 7. El tabernáculo, el arca del pacto, la tapa del arca, el lugar de la expiación, todo el mobiliario del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas con todos sus utensilios, el lavamanos con su base,
las vestiduras finamente confeccionadas, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevarán puestas cuando ministren como sacerdotes, el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo. Los artesanos deberán hacer todo tal como yo te he ordenado. Versículo 12. Instrucciones para el día de descanso. Después el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Diles a los israelitas: asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo de generación en generación. Se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor, quien los hace santos. Deberán guardar el día de descanso porque es un día santo para ustedes. Cualquiera que lo profane será ejecutado, y el que trabaje ese día será excluido de la comunidad. Tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el 7º día será un día de descanso absoluto, un día santo, dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje el día de descanso será ejecutado. El pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación del pacto para siempre. Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero en el 7º dejó de trabajar y descansó. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, escritas por el dedo de Dios. Capítulo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos, o sea, aretes. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Fíjense aquí, me estaba deteniendo un poquito desde los primeros versículos. Pero fíjense una cosa: hay líderes hoy en día que lastimosamente pues creen servir a Dios, pero fabrican en sus iglesias becerros de oro. Los becerros de oro simbolizan hoy en día las cosas que no son bíblicas, que las hacen en las iglesias, pero no son orden de Dios. Hoy en día hacen cuantas cosas en la iglesia que no están permitidas, que son festejos y tradiciones humanas.
y sin embargo las llevan a cabo en las iglesias como sirviendo a Dios. El Espíritu Santo es el que da, por ejemplo, el convencimiento para que la gente se arrepienta. Y la gente piensa que si no celebra un día del Padre, un día del Niño, un día de la Madre dentro de las iglesias y aprovechar esos movimientos para jalar almas, piensan ellos que la gente no se va a convertir. Tratan de ser astutos y sagaces para aprovechar todo ese tipo de movimientos, pero para muchos esto es falta de fe en el Espíritu Santo y tenerle más fe a una tradición humana manipulada a modo de jalar almas. Los árboles de Navidad y cositas así dentro de las iglesias de Dios. Tradiciones. Hacen una fiesta infantil y ya quieren llevar superhéroes que descienden de culturas de otros dioses. Quieren llevar caricaturas que tienen por dioses a Odín, a Zeus, la cultura china. Hay mucha caricatura, mucho superhéroe, muchas cosas en la televisión. Y yo digo, cada quien como le hable el Señor, que lo haga, pero en su casa. En la casa de Dios dice, casa de oración será llamada. Y muchas veces hoy en día ya aparecen discotecas. La gente ya no viste con santidad como yendo a ver a Dios, sino que ya visten con vanidad, con pantalones todos agujerados como si fueran pantalones viejos, con las mechas todas pintadas que parecen, no sé, pavos reales de todos colores. Todo ese tipo de cosas se están viendo hoy en las iglesias, y yo digo que es parte de la palabra de Dios, que ya a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, porque se ha perdido la sobriedad en los siervos de Dios. Basta con que hoy en día un becerro de oro, o sea un líder, les diga que no pasa nada, que está bien, para que ellos caigan en ese error, porque confían más en el becerro de oro que en la palabra de Dios. Muchas veces he escuchado que la gente justifica malas actitudes, malas prácticas, porque dijo un pastor que no era malo, dijo un sacerdote que no había problema con eso. Y ellos, en lugar de leer la palabra de Dios y juzgar con el conocimiento de Dios, se dejan ir. Hermanos, tenemos que cuidarnos de la cizaña que se mueve en las iglesias, porque se ven igual que el trigo, predican igual o hasta mejor que el trigo, leen la Biblia, y debemos de cuidar que nosotros mismos no seamos cizaña, porque somos como una plaga en las cosechas y podemos echar a perder al pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, pero sí tiene Él estatutos que hay que cumplir, ordenanzas de respeto. Por gracia somos salvos, pero no vamos a abusar de la gracia, dijo Pablo, en ninguna manera. Debemos ser respetuosos y no meter becerros de oro a los templos y decir, estamos alabando a Jehová. Estamos alabando al Espíritu Santo, estamos alabando a Cristo. Aquí nos movemos porque con lo que dice el Espíritu Santo. Aquí dicen que Jehová quiso acabar con ese pueblo por no serle fiel. El peor error que pueda cometer el ser humano es alabar a otros dioses. Por eso en los 10 mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas, es el primero. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés,
Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. O sea, no se deja dominar, no se quiere sujetar a Dios, o no queremos sujetarnos a Dios. Me incluyo porque estoy todavía dentro de esta carne pecaminosa. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira. O sea, déjame enojo. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. En ese momento se olvidó nuestro Padre Celestial de las 12 tribus de Israel. Dijo: puedo acabar con todos los que están allá abajo. Moisés era de la tribu de Leví. Y dijo: de ti haré una nación grande. O sea, deja borrón y cuenta nueva. Tú estás aquí conmigo y contigo voy a hacer nación grande. Esto lo dijo en el versículo 10. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ahora quítate de en medio. En la Nueva Traducción Viviente le dijo Jehová a Moisés: ahora quítate de en medio, para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos después. Moisés, haré de ti una gran nación. Estaba decidido el Señor a acabar en ese momento con todos los que no le fueron fieles y fueron a adorar a un becerro, como hoy en día que se apartan también a adorar vírgenes, a adorar santos, adorar malverdes, adorar la Santa Muerte. La gente por naturaleza necesita tener fe en algo, pero por la ignorancia de la palabra de Dios desvían su camino a lo que la gente les platica, a lo que la gente les dice que funciona, y esas son lazos del diablo. ¿Por qué le digo esto? Porque yo no lo haría, porque no me quiero condenar y tampoco quiero que se condene mi prójimo. A mí no me ofende que se arrodillen ante cualquier imagen y pongan su fe en ella. Ofenden a Dios. Yo solamente les comunico lo que ofende a Dios, y usando su libre albedrío, ustedes deciden si obedecen o no obedecen y en quién ponen su fe. Pero no podemos andar aquí y allá, porque seríamos como una esposa infiel que está con el esposo y anda aquí y allá. Y eso lo ve mal el Señor. Y es algo de lo que lo enoja bastante. Y es algo por lo cual Dios sí acaba el planeta. Seguimos leyendo. Fíjense aquí la actitud de un verdadero líder. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, o sea, habló con él y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho:
Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Vamos a leer riqueza literaria antes de continuar. Lo que acabamos de leer en el versículo 13 dice: tierra, terreno, suelo. Este sustantivo está más de 2500 veces en el Antiguo Testamento. Su significado más amplio se refiere a todo el planeta y especialmente a las tierras emergidas, como en Génesis. Menos específicamente se refiere a cualquier terreno en particular. Eretz, Mitzraim, es la tierra de Egipto. Arzot, la forma plural. Goyim, son las tierras de los gentiles, y así por el estilo. Su uso más específico concierne a la tierra de Israel. Eretz Yisrael, la tierra prometida. Las promesas de Dios en cuanto a la tierra de Israel se destacan a través del Antiguo Testamento. Vamos a leer la dinámica del reino. De lo que es en el versículo 11 al 14. Dice: el corazón del intercesor, la oración, el verdadero carácter de Moisés se reveló en la respuesta que dio en oración cuando supo de la ingratitud y el rechazo de Israel, preocupándose por el honor de Dios y no por el suyo. Moisés rogó a Dios que no destruyera a Israel. Luego de renovar el compromiso de Israel con Dios, Moisés expuso su vida por la de ellos. Luego leemos Salmos 106 al 23. Luego regresó a la montaña otros 40 días para recibir una vez más los mandatos de Dios. Éxodo 34 del 1 al 28. Pero Israel no podía culpar a Dios por la tardanza en recibir la promesa. Sus propios pecados habían retrasado los propósitos divinos. ¿Les suena conocido? Cuando nosotros mismos hacemos lo que no se debe hacer y retrasamos nuestro propósito divino. ¿Cuántos no lo hemos hecho? Y me incluyo en que nos salimos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, y hay que volver a empezar otra vez de nuevo. Pero estos propósitos se mantienen intactos porque Moisés se había interpuesto entre los pecados de Israel y la ira divina. La intercesión sin fines egoístas prevalece sobre los efectos destructivos de la debilidad humana y el pecado. ¿Se fijan? Un líder que se atravesó, oró, desde cuando Jacob, 400 y tantos años antes, murió. Él profetizó lo que había de suceder con Judá y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él lo profetizó, y si él lo sabía era porque Dios se lo había expuesto. Dios se enoja con las actitudes, pero él no necesita ir al futuro, él sabe el futuro. Porque muchos dicen, Dios fue al futuro y luego volvió y luego va al futuro y luego no. Él no necesita ir y venir, él conoce todo. Y él le da el conocimiento del futuro a quien él quiere. Entonces él bien sabía del nacimiento del Señor Jesucristo y de la semilla de Judá. Y sin embargo Moisés es de la tribu de Leví. Pero en este caso también probó el corazón de líder, en algo serio, en algo que molestaba a Dios, en algo que en realidad podía acabar él con toda esa gente y empezar de nuevo. Dijo
Dice la palabra de Dios que Dios tiene poder hasta levantar hijos a Abraham hasta de las piedras. Somos polvo. Seguimos en el versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, con su dedo las escribió. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. O sea, lo que ya había hecho arder la ira de Jehová, porque él ya lo había visto desde los cielos, pero Moisés no lo había visto. Cuando llegó se enfureció porque puso en peligro a toda la gente. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? O sea, el hombre de Dios salió a encontrarse con Dios y deja un líder encargado, y este líder hace que peque el pueblo de Dios, que debió haber amparado del pecado. Por eso le dice: ¿por qué? ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? O sea, no los estorbó. Todavía no dice lo hicieron, él lo fabricó. Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. ¿Cómo tratamos de amenguar la situación, verdad? Porque él lo hizo con buril. Un buril es como un cincel que usted le va pegando con un martillo para darle figura a la imagen que usted, tantas estatuas que hay. El buril es como un cincelito que va detallando ahí la figura. Entonces dice: salió este becerro, dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido. Fíjense esta palabra: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. ¿Cuánto líder dice: no hay problema, aquí ande a rapa, ande con el pelo morado, traiga minifalda, bájele al escote, descubra su espalda, no es malo? Lo permiten. Fíjese que estar en el mundo es muerte, pero el que está en el mundo, cuando viene a Cristo, o sea, tiene esperanza de salvarse al venir a los pies de Cristo. Pero hay veces que es mejor estar en el mundo que estar en una iglesia permisiva, porque de todos modos van a seguir en pecado, porque les permiten vestir mal, les permiten a los jóvenes, antes de casarse, tener relaciones sexuales. Hay líderes así. Este mundo es muy grande, mi hermano.
hacen cosas y los líderes los permiten por miedo a perder gente. Y yo digo, líder, si porque estén contigo en la iglesia vas a permitir que se pierdan sus almas, mejor déjalas que se vayan. Perdidas afuera y perdidas adentro, ¿cuál es la diferencia? Tenemos que marcar límites en los cuales no ofendamos a Dios. Y los líderes son los encargados de decirle, esto no se hace. No, el líder, es que a mi esposa le gusta, a mi hijo le gusta, a los diáconos les gusta hacer ese tipo de actividades. Si no están bien, no las permitas. Porque vas a ser un buen líder para tu congregación. Qué comprensivo, aquí sí se puede hacer esto. Se puede tomar, se puede drogar y de todos modos podemos venir a alabar a Dios, gozarnos en su presencia. Vas a ser un mal líder ante los ojos de Dios, a quien dices servir. Esto es algo muy serio y debemos analizar nuestro caminar en Cristo, si de veras estamos bien, vamos en línea recta, o si en realidad nos estamos apartando a izquierda o a derecha. Para vergüenza entre sus enemigos, dice. ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás. ¿De cuántas congregaciones de miles no se estará carcajeando el enemigo? Míralos, creen que están salvos. Y todavía dicen, te ato y te reprendo. Y sin embargo, Dios está enojado con ellos. Te dice, pero si se hacen milagros, por la misericordia de Dios, mi hermano. Quiere decir que si Dios, como vas, te hace milagros, imagínate si le haces caso. Seguimos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Hoy este era un becerro de oro, un dios de oro. ¿De qué son los que ve usted hoy en día en los hogares? Hasta grandes a la puerta, como para que Dios bendiga un hogar. Versículo 32. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Había un libro desde entonces, libro de la vida. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. O sea, no a ti, al que peque. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado.
Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Vamos a dejarle hasta aquí. Ya leímos el capítulo 29, 30, 31 y 32. Hermanos, tratemos de hacer la voluntad de Dios todos y cada uno de nosotros. Todos vamos aprendiendo, pero lo que vayamos aprendiendo, vayámoslo poniendo en práctica, mis hermanos. ¿Ya? Vayamos poniéndolo en práctica para que no seamos borrados del libro de la vida. Como pueden ver aquí, ya estaba el nombre escrito de Moisés y él dijo: bórrame de ese libro. Y dijo él: no, borraré al que peque. Todos los que han aceptado a Cristo en su corazón están su nombre inscrito en el libro de la vida. Pero este nombre se puede borrar. Y en automático. Usted peca, se borra. Usted hace lo malo, se aparta de Dios, se borra. Y sí, se puede escribir de nuevo. Pero ya después del Señor Jesucristo ya no hay más sacrificio. Yo digo, no descuidemos nuestra relación con Dios y tratemos de dar frutos de trigo y no de cizaña. Dios ahorita lo va a dejar ser, lo va a dejar que cometa errores y va a estar mudo. Pero el día que estemos ante su presencia, ahí es cuando nos va a juzgar por todo lo que hicimos. Y Él nos da tiempo a que nos arrepintamos del mal camino. Y dice que si el justo se aparta de su justicia, toda la justicia que ha hecho no se le tomará en cuenta. Pero el justo que se arrepiente y sale del pecado y vuelve a los caminos del Señor, es un gran gozo en el cielo, a tal grado de que hasta recompensa al que le habla, a ese justo que andaba en el mal camino y se arrepintió. Y pues gracias por acompañarnos en esta lectura de la Biblia. Poco a poco vamos a ir integrándonos entre más capítulos aquí a través de estos videos. Gracias por acompañarnos. Y pues nuevamente los invito a darle like a este video, a suscribirse a nuestra página para que nos siga acompañando en la lectura de las Santas Escrituras. Que Dios me los bendiga y me los proteja. Nos vemos en la próxima lectura de la Biblia. Se despide ustedes el hermano Río.